Y quería llamar como título, Dios está trabajando en tu carácter. No sé si es para decir amén o decir ay. Ay, cómo duele, Dios está trabajando en mi carácter. Pero significa que está vivo. Recuerdo que una librería que sé ir en Carlos Paz, una librería que vende muchas cosas, y me acuerdo que nos pusimos a charlar con el dueño, un hombre de 80, 90 años, y él decía que él cuando era chico atendía ese negocio y se quejaba con el papá, papá, hay que barrer el negocio, hay que ordenar, pero él le dice, justamente da gracias porque hay vida, hay movimiento, hay clientes, por eso se ensucia, por eso hay que acomodar los libros. Entonces la vida produce eso. Entonces, si Dios está trabajando en tu carácter, qué bueno, significa que estás vivo y lleno de proyectos. Pero tengo una reflexión antes para comentarles, antes de hablar el tema, y es, nos pasamos muchas partes de nuestra vida esperando lo que viene para hoy disfrutar. Yo soy así. Cuando venga el aumento, cuando mi esposo cambie, cuando me mude, cuando me reciba, cuando me case, Yo quiero decirte que hoy es el mejor momento de tu vida. Disfrútalo a plena. No comas los tallarines hoy al mediodía diciendo, ay, ¿por qué no hay asado? O ¿por qué mi marido no lavó los platos? Somos terribles. Y ponemos nuestro bienestar, nuestra felicidad en tantas otras cosas, que si él me saluda, si mi cumpleaños, y si no me tienen en cuenta, y ya cuando pague las deudas, si tengo un hijo cuando tenga 3, si no tengo, y si tuve hijos, ¿por qué tuve hijos? O sea, somos terribles. Por eso quiero empezar exhortándolos que el mejor momento es ahora. Con achaques, con las dificultades, con lo que sea, pero el mejor momento es ahora. Porque el día de mañana que te den el aumento te vas a quejar de que la cuota del auto es muy caro. Y si pasa esto, y si tu esposo lava los platos va a decir, pero no los lava como a mí me gusta. Porque somos terribles, ¿eh? Entonces el mejor momento es ahora, cuando abraces, vengas a la reunión, el momento, la alabanza es la mejor ahora. Después cuando vayas a tu casa disfruta ese momento, el momento es ahora. Somos muy infelices esperando cosas del futuro y Dios ya hoy te ha dado mucho, disfruta eso. Y en la medida que disfrutes lo que hoy tenés, Dios te va a dar mucho más y lo vas a disfrutar. Bueno, volvemos a Daniel en esta mañana. Dios está trabajando en tu carácter. Puse definición de carácter, cualidades mentales, morales, podríamos decir, espirituales de una persona. ¿Por qué es importante el carácter? Hoy Gonzalo hablaba de que los jóvenes están siendo zarandeados, pero en su carácter. Hoy cualquiera de ustedes que sale a la calle tiene que tener ese carácter firme en Dios, porque hay tantas cosas contrarias a la palabra de Dios. No sé si usar los anteojos o no, pero bueno, vamos ahí. Voy a contar un poco la historia de Daniel. Ustedes saben que su nombre significa Dios es mi juez. Vivía en Jerusalén hasta que Nabucodonosor, un rey pagano, invadiera la ciudad y lo llevara en cautiverio a lo que se llamaba Babilonia. Él tenía unos 17 años, fíjense, en 17 años ya tenía formado sus valores y su carácter y fue arrastrado a una cultura hostil. Se ve que sus papás habían hecho bien su tarea. La tarea, como dije antes, es hoy. Hoy forma a tu hijo donde esté, como puedas. Hoy. A los 17 años lo llevan cautivo junto con estos 3 amigos de él. Y lo interesante de Daniel es que él pertenecía a la familia real de Israel, era de la nobleza del pueblo judío y de la tribu de Judá. Y ustedes saben muy bien que Nabucodonosor ordenó al jefe de los eunucos que tomara a estos jóvenes y dice la palabra que tenían que ser bien parecidos y sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender, y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey.
esta fue la instrucción del rey, y entre estos jóvenes estaban Daniel y sus 3 amigos. Esto es el trasfondo. Creo que podríamos identificarnos con lo que vivió Daniel en Babilonia, perseguido, oprimido, en una situación hostil, cautivos, alejado de sus afectos. ¿Cuántas cosas vivió este jovencito? Pero saben que él sirvió hasta que murió. Creen que murió en Babilonia porque ya era demasiado grande para volver a Israel, a por lo menos 4 o 5 reyes. El último se llamó Ciro, el persa, que permitió que el pueblo judío volviera a Israel, y ahí continúa la historia de Esdras y Nehemías, ¿no? Cuando reconstruyen el muro, vuelven a retomar. En todo ese trajín, en todo ese movimiento, desde los 17 años hasta quizás sus 80, 85 años, Daniel fue formado en su carácter y por eso marcó la influencia. Vamos a empezar en Daniel 1:8, un pequeño ejemplo, porque Daniel llegó a ser un sabio, llegó a ser un hombre que interpretaba sueños. Pero acá dice, famoso versículo Daniel 1:8, pero Daniel, la NBI, se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Otra versión dice, se propuso solo hacer lo que Dios aprobaba. Entonces, por un lado está no contaminarse con las comidas, con la mentalidad, y por otro lado dice buscar la aprobación de Dios. Acá vemos 2 cosas. Se tiene que alejar de la contaminación y acercarse a la aprobación de Dios. No refleja nuestras vidas, tenemos que alejarnos de la corrupción, del dolor, de tanta miseria y acercarnos a la aprobación de Dios. Y Dios nos va a dar esa gracia y esa sabiduría. Y vamos a ver algunas cosas donde Dios trabajó en el carácter de Daniel que hoy nos puede servir. Fíjense algo precioso, me adelanto porque es casi el final, pero dice en Daniel 1:8 que él se propuso pegarse a Dios y no contaminarse con la comida y todo lo que significaba la cultura. Y al final de Daniel, ya un hombre grande, se ve que Daniel estaba agobiado y cansado. En Daniel 10, 12 y 19 viene una figura, un ángel, el arcángel, y me dijo, dice Daniel, Daniel, no temas, porque tus palabras han sido oídas desde el primer día que dedicaste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Dios no olvida nuestras palabras. Si alguna vez prometiste seguirle, darle tu vida, Dios se acuerda porque tus palabras fueron oídas. Dios no se olvida de nuestras palabras. Y dice este ángel, yo he venido a causa de tus palabras. Yo sé que ustedes en su corazón, algunos están esperando palabra de Dios, están esperando respuesta de Dios. Pero yo dije, entre tanto, disfruten hoy de todo lo que tienen. Pero el ángel vino a causa de las palabras de Daniel. Y me dijo, miren, qué palabras hermosas le da este ángel. Hombre muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y sé valiente. Hombre muy amado. ¿Qué sería, no? Que ustedes cada mañana se levanten. Soy una mujer, soy un hombre, soy un niño, adolescente amado por Dios. No temas, mi paz sea contigo. Esfuérzate y sé valiente en la universidad, en ese trabajo, en ese estudio, en lo que te está tocando. Sé valiente. Y dice Daniel, mientras hablaba conmigo, dice, recobré el vigor y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Miren este proceso en Daniel, llegar a la vejez y este ángel le dice, amado, no temas, porque Dios nunca lo dejó desde que se propuso en su corazón forjar ese carácter.
Y como dije, es más para un ay que un amén cuando Dios trabaja en uno, porque cuando Dios trabaja en uno, duele, hay quebranto, hay que hacer cambios. Pero lo bueno es que vamos a terminar como Daniel, que afectó a cuántos gobiernos contrarios, corruptos, pero él permaneció fiel por su carácter. Voy a mencionar algunas cosas donde fue formado su carácter. ¿Cuál sería lo que es más conocido de Daniel? Que podrían decir, ¿cuál fue una primera prueba de su carácter? Ya un poquito lo dije. ¿Cuál sería por deducción? Su dieta, la comida. No, pero la comida no es importante, yo como lo que quiero a cualquier hora. Me parece que eso no refleja el carácter de una persona que busca agradar a Dios. Fíjense que la prueba de Daniel fue algo sencillo, pero muy difícil de hacer una dieta. Bajarse de tantas cosas engordantes que hacían daño, pero estoy hablando de la actitud, del carácter de Daniel. Yo no sé qué haría si me ofrecerían un banquete con masas, con salamines y cuánta cosa. Como alguien me dice, me pueden. Pero empezó con su dieta, porque su actitud hacia su forma de comer y entender que su cuerpo era valioso para Dios, era decir, mire, vamos a hacerle una propuesta. Por 10 días, 10 días, no le pidió un año, 10 días. Si ustedes leen la Biblia, hicieron dieta por 10 días. Y ya a los 10 días hubo cambios importantes de estos jóvenes que siguieron la dieta saludable respecto a los demás. Ahora, el carácter se ve siempre en las pequeñas cosas. No se ve en cosas que se muestran públicamente. Se muestra en eso, en esa fidelidad, cuando te levantás a las 3 de la mañana para atender a ese bebé que llora y estás cansado y no das más. Pero ahí se ve tu carácter. Y empiezo diciendo, la dieta también es importante, tu salud es importante. Pero no es solo lo que ellos comían, sino su actitud de decir, cuido mi cuerpo como una herramienta para Dios. Porque a veces comemos como que no hay fin y no entendemos que Dios nos ha dado esta máquina tan maravillosa. Pero no es solo la dieta, es la actitud de decir yo cuido esta herramienta que Dios me dio para que sea productiva, para que viva muchos años, para que pueda disfrutar. Y en solo 10 días hubo una diferencia entre estos jóvenes y los demás. Entonces, la dieta de Daniel, el poder disciplinarse en algo que parece sencillo, pero todos sabemos que no es fácil, el cuidarnos en nuestra manera de manejar los horarios, el descanso, qué comemos, la cantidad que comemos, cómo comemos, si comemos angustiados, afligidos, peleando, quedamos con la comida acá, con una digestión lenta. Entonces sí, parte de nuestro carácter es cuidar nuestra salud, nuestra manera de comer. Otra cosa donde se prueba el carácter de Daniel es en su motivación. Él estaba motivado a glorificar a Dios desde su lugar. Fue un hombre honorable, una palabra que no se usa mucho. Fue un hombre honorable, honesto, consultado por su sabiduría, por su corazón estaba en el lugar correcto. Porque a veces tengo que reconocer que a veces me motiva quedar bien con el otro, me motiva querer figurar, me motivan muchas cosas. Pero Daniel, en su corazón, su motivo era glorificar a Dios. Y aun cuando le consultaban situaciones donde él podría haber dicho, ¡ay, qué importante que soy! Me consultan. Él iba y buscaba a Dios, y clamaba a Dios por una palabra, no se lo tomaba, no se la creía. Otra característica del carácter de Daniel era su honestidad. Su honestidad, siempre hablaba la verdad. Siempre decía lo que era justo, aun cuando le traía problemas. Ustedes saben que tuvo problemas, fue arrojado a una fosa de leones, cuando ya era un hombre grande, fue arrojado al horno de fuego y así cuántas cosas, por ser honesto. Nosotros en nuestras palabras tenemos que ser honestos, genuinos, declarar esas palabras en nuestra vida.
En otro aspecto del carácter de Daniel podríamos ver su disciplina espiritual. Ustedes conocen, ¿cuál fue la disciplina espiritual de Daniel? ¿Cuál era? Oraba 3 veces por día y uno dice, no es que oraba 5 horas por día, ayunaba 20.000. No, era algo tan sencillo, pero diario. Uno puede ver en la vida de Daniel y no puede decir, ay, no, eso es imposible de hacer. Yo también hoy reflexionaba en eso. Mañana, mediodía y noche. Tomar un minuto de oración, de devocional, de buscar a Dios. Y yo pensaba que quizás Daniel a las 6, 7 de la mañana cuando se levantaba tomó unos minutos y dijo, Señor, ¿qué querés de mí en este día? ¿Cómo me organizo? ¿Qué pensás que debo hacer? Eso en la mañana. Al mediodía, Daniel por ahí le preguntaría a Dios, ¿cómo voy? ¿Voy bien? No, te enojaste, perdiste la paciencia, maltrataste, ofendiste. Bueno, Señor, tengo que cambiar, voy a corregir. Entonces ese mediodía es decir, ¿cómo voy? Y a la noche decir, Señor, gracias por otro día, pero Señor, me aprobaste mi día, hice lo que te agradó. Mi corazón, mis motivos estuvieron según tu voluntad. Qué interesante que cualquiera de nosotros puede orar mañana, mediodía y noche, con esa actitud de buscar a Dios y a la noche decir, Señor, ¿qué hay para mañana? ¿Qué hay para mañana? Bueno, mañana tenés que trabajar, pero acordate, tu jefe, la hija la tiene enferma. ¿Por qué no te acercás y le preguntás si podés hacer algo por él? Por ahí no quiere que le ores, pero podés preguntarle. Y el Señor te va a susurrar cosas. Si tenés esos tiempos, te va a indicar. Hace mucho, ¿te acordás? Esa tía que hace mucho que... ¿Por qué no le mandás un mensajito y ves cómo está? Ese es el fin de nuestra disciplina espiritual, que Dios nos hable, nos confronte. Dice en Daniel 6:10 que doblaba sus rodillas y oraba 3 veces por día. Y es un modelo práctico y sencillo para nosotros hoy. Otra área del carácter de Daniel que fue forjado en situaciones tan difíciles fueron sus convicciones. Sus convicciones, sus valores, lo que él creía. Él permaneció firme a sus creencias. No aflojó aún a costa de que pasó momentos difíciles, pero mantuvo firmeza en lo que él creía que era importante, a pesar de todo. Y lo interesante de Daniel es que es uno de los personajes bíblicos que fue ascendiendo en poder y no perdió la humildad, no se perdió en el camino. ¿Cuántos otros personajes recibieron más poder, más autoridad y más fama y fueron perdiendo la gracia y el objetivo de Dios? Pero Daniel permaneció fiel a sus convicciones y superó todas esas tentaciones que vienen con el poder o el ser una persona de autoridad, él se codeaba con los reyes. Por último, quiero mencionar que lo que se formó en el carácter de Daniel era su humildad y dependencia en Dios. Como dije, él fue creciendo en fama, en poder, aunque tuvo grandes dificultades, pero nunca dejó de permanecer y depender de Dios. Al punto tal, como les dije, que al final de sus años, él estaba en un momento difícil de su vida, como leí en Daniel 10. Estaba quizás triste, dolido, y Dios le manda un ángel en respuesta a sus palabras. ¿Qué palabras le estás diciendo a Dios? Dios capaz que está respondiendo a tus palabras. Pero vemos en Daniel humildad y dependencia de Dios. Yo quiero decirte que no es la crisis la que te forma tu carácter. Es útil, sí, pero la crisis revela tu carácter. Es que es diferente. Entonces, por eso la Biblia habla que estemos preparados, que nuestras casas estén cimentadas, ¿no? Como la parábola de las casas esté cimentada en la roca. Tenemos que estar preparados antes, pero en las crisis a veces salimos a hacer todo lo que no hicimos antes. Venimos desesperados pidiendo oración porque se te cayó la casa, se te enfermó, perdiste el trabajo, estás peleada. Pero ese no es el momento es antes. Claro que Dios en su misericordia nos recibe en la crisis, pero la crisis revela lo que yo ya soy.
Entonces, la próxima vez que pases un mal rato, o una crisis, o un problema grave, y ves que saltan las tachuelas, decirle: Señor, gracias. Me estás mostrando dónde tengo que trabajar en mi carácter. Gracias. Me duele, me da vergüenza que soy tan impaciente, tan duro de cabeza. Pero las crisis revelan lo que ya somos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? El carácter lo tenemos que formar día a día. No esperar las crisis, no esperar los conflictos, porque eso solo ven. Yo pongo acá, las personas a tu alrededor ven muchas cosas en vos. ¿Qué ven en vos? La pregunta. O dirán: ese chico es bueno, pero... es muy simpático, pero... ¿Cuál es tu pero? Que te cuesta cumplir, te cuesta ordenar tus cosas. ¿Cuál es tu pero? En ese pero Dios quiere trabajar, porque somos todos muy buenos, pero por ahí no cumplimos con la palabra, por ahí no somos fieles, por ahí no somos responsables, pero somos muy buenos. ¿Cuáles son tus peros? Pero me enojo muy rápido, pero soy desordenado, pero descuido mi salud. Qué lindo que Dios quiera trabajar en tu carácter. Una de las cosas que hablo con mis hijos es decirle: no se fijen en lo que la gente dice, fíjense en lo que la gente hace. Hay muchos que opinan y dicen, pero ¿hacen? ¿Hacen? No, a mí me encantaría evangelizar. ¿Salen a evangelizar? No, a mí me encanta la oración. ¿Están orando? Entonces, tenemos que entender que el carácter es lo que nosotros hacemos, nuestras acciones. Entonces, que nuestras palabras acompañen a nuestras acciones. Si digo que quiero evangelizar, salgo a evangelizar. Si digo que quiero servir a Dios, que me encuentren sirviendo. Si digo que quiero no sé cuántas cosas, que mis acciones sean consistentes con mis palabras. Los talentos, los dones, las gracias son un don de Dios. La habilidad de la música, el tener buena voz, el tener cabeza para los números, para las cosas, pero el carácter es algo que construimos. Por eso duele, duele, ladrillo a ladrillo. Duele la construcción de nuestro carácter, pero el carácter es lo que nos va a llevar a buen puerto, o el mal carácter nos va a llevar a un mal puerto. Quiero terminar con estos pensamientos. Dios no va a ir más allá de tu carácter. Dios no va a ir más allá de tu carácter. Pedimos más de Dios, pero por ahí, cuando nos tocan el timbre, no estamos en casa. Dios te trajo un paquete de dones, talentos, capacidades. El carácter es lo que nos levanta o nos destruye. El carácter te llevará, como decía hoy Gonzalo, a encontrar soluciones a esos muros, a saltar esos muros, esas dificultades. El carácter se forja cuando nadie te ve, en esos momentos de esfuerzo donde Dios está trabajando en tu corazón. Daniel comenzó y terminó bien. ¿Por qué? Porque trabajó en su carácter. Trabajó en su carácter, puso límites, fue claro, cuidó su dieta, cuidó sus palabras, buscó a Dios, tuvo una disciplina espiritual, personal muy fuerte. Y eso es lo que Dios espera de nosotros.